Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al quinto encuentro de las noches de Getsemaní. Hoy veremos cómo el proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Esto no es solo un ejercicio ocasional, sino una forma de vivir que va unida a Cristo, siguiendo la guía del Espíritu Santo y viviendo para dar mayor gloria a Dios. El discernimiento es una gracia de Dios, pero es necesaria nuestra participación, viviendo de manera sencilla, rezando, reflexionando, prestando atención a la disposición de nuestro interior, escuchando y hablando con los demás de forma sencilla, significativa y acogedora. El discernimiento implica reflexión y compromete tanto nuestro corazón como nuestra mente para ayudarnos a tomar decisiones en nuestras vidas que nos lleve a entender la voluntad de Dios. En estos momentos vamos a entronizar la palabra de Dios. Tú me llamas por mi nombre y me ofreces tu amistad. A tu lado mi horizonte es camino y libertad. A tu lado mi horizonte es camino y libertad. En servicio de los hombres, anunciándoles la paz. Id y proclamad, id y proclamad. Proclamad la salvación, sed testigos de mi amor. Proclamad la salvación, sed testigos de mi amor. No tememos las heridas, el cansancio y soledad, que el que muere y da la vida, al final la encontrará. Proclamando el nuevo día, construimos tu ciudad, defendiendo la justicia, trabajamos por la paz. Id y proclamad, id y proclamad. Proclamad la salvación, sed testigos de mi amor. Proclamad la salvación, sed testigos de mi amor. Continuamos ahora con la oración de la etapa, todos juntos. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, Rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Ahora escucharemos la palabra de Dios, que estará dirigida por nuestro hermano Luis González. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo,
y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. En el nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En este momento le cedo la palabra a Abimael. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este quinto encuentro de las noches de Getsemaní, aquí en nuestra capilla, en nuestra comunidad del Coco. El tema que nos corresponde en el día de hoy es el arte del discernimiento personal y el discernimiento comunitario. Si prestamos atención a la lectura que acaban de oír, nos habla muy claro, nos da un mensaje bien claro de lo que significa para nosotros los cristianos el discernimiento. Dice, al empezar la lectura de San Pablo, el que es de Cristo es criatura nueva. Para nosotros ser criatura nueva, tiene que haber un movimiento en nuestra alma y en nuestro actual, para que entonces nosotros podamos decir que somos criaturas nuevas. No podemos ser criaturas a medias. Y el arte del discernimiento personal nos va a guiar hacia esa nueva criatura. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que comportarme para que mis hermanos digan que yo soy un verdadero hijo de Dios? Dentro de la búsqueda que yo hice para poder encontrar una lectura que me ayudara con esta reflexión de hoy, casualmente me encuentro con una para la primera semana de Cuaresma y aquella lectura me impactó. Nosotros ya antes de comenzar la Cuaresma sabíamos a quién le tocaba cada noche de Getsemaní. Yo sabía que me tocaba la del discernimiento. Y el primer martes de Cuaresma hay una lectura en la cual Jesucristo dice: esta generación perversa pide signos y no se le dará más signos que el de Jonás. Y yo dije, caramba, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Porque sentí como una inquietud.
como que estaba tratando de indicarme algo el Señor para el día de hoy. Y decía, pero es que cuando Cristo habla eso, está haciendo referencia a los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, y que era una prefiguración a que cuando Jesús muriera, estuviera 3 días en el vientre de la tierra para luego salir victorioso. Pero de momento, cuando uno se pone a la disposición de Dios, entonces viene el entendimiento, uno de los dones del Espíritu Santo que nosotros tenemos que cultivar. Y dije, caramba, pero si es que aquí está todo lo que el Papa nos ha dicho en cuanto al camino sinodal, en cuanto al discernimiento. Y permítame un momento. El Papa, cuando empieza con la misa de inicio en esta etapa del camino sinodal de la Iglesia, hace énfasis en 3 verbos que nosotros tenemos que tener pendiente en ese camino que nos va a llevar a caminar como una iglesia sinodal. Y dice que tenemos que escuchar, tenemos que encontrar y tenemos que discernir. Y cuando yo leí esto de Cristo diciendo que están pidiendo señal y que no es más señal que la de Jonás, yo digo, pero ok, ¿qué más me quiere decir el Señor? Jonás se encontró con el Señor. Jonás escuchó al Señor. El Señor le dijo, vas a ir a Nínive y vas a decir que va a ser destruida en 40 días. ¿Qué hizo Jonás? Dijo, para allá yo no voy, lo que voy a buscar es castigo de esa gente por estar diciéndole cosas malas, cosas que le van a pasar. Y Jonás se perdió, supuestamente, porque Dios lo encontró en un barco, y por poco se hunde el barco, y ahí es cuando él le dice a los tripulantes, tírenme por la borda, porque si no va a zozobrar el barco, es por mi culpa. Y ahí es que el pez se traga a Jonás y está 3 días dentro del vientre del pez. ¿Qué sucede dentro del vientre del pez? Comienza un proceso de discernimiento en este hombre de Dios que primero se negaba a escuchar la voz del Señor y a obedecerla. Y esto me pone a pensar a mí, a veces Dios nos habla así también a nosotros. Dios me dice una cosa y yo entiendo otra. Y es que en el proceso de discernimiento hay algo que está distorsionado. El mensaje no está llegando bien o yo no lo quiero escuchar. Pues Jonás, dentro de ese vientre, estuvo orando al Señor. Parte integral de lo que es un proceso de discernimiento. Y orar no es estar rezando Padre Nuestro y Ave María, es ponerse a la disposición de Dios. Es nosotros desahogarnos con Él, poner nuestra alma ante su presencia, reconocernos humildes ante Él, reconocernos que por nuestros propios méritos nosotros no podemos hacer las cosas. ¿Y qué sucedió? El pez, ya Jonás, convertido, hay una conversión en su vida, ya está decidido a seguir la misión a que Dios lo envió, va a Nínive y empieza a predicar. Y ahí volví yo a reflexionar sobre lo que estaba diciendo, de qué me quería decir Dios con que no se le iba a dar otra señal que la de Jonás. Y la señal de Jonás también era predicarle a la gente el camino que tienen que seguir para alcanzar la salvación. Y Jonás fue a ese pueblo a predicar, pero tengo que decirles algo, Jonás fue a predicar que la ciudad iba a ser destruida. Y cuando Dios se arrepiente de destruir esa ciudad, Jonás se enoja. Él se retiró y dice, mejor es que me hubiera muerto. Ahora, ¿qué va a decir esta gente de mí? Que soy un embustero. Jonás se retira y entonces ese proceso de discernimiento de él
como que todavía no había madurado, porque esto es un proceso de toda la vida. Nosotros no podemos decir que hemos ya pasado por un proceso de conversión, de discernimiento, porque esto es algo continuo. Y para eso necesitamos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios. Todos esos dones tienen que estar en nuestra vida, pero como son regalos de Dios. Si ustedes se fijaron en el tema, decía el arte del discernimiento personal y el discernimiento comunitario, que además de ser un regalo de Dios, es algo que nosotros tenemos que cultivar. Tiene que venir de nuestra voluntad también. Nosotros no podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en camino. Y así fue como Dios puso a Jonás en camino. Pues siguiendo con la historia de Jonás, Dios, cuando Jonás estaba ya durmiendo, la narración dice que hizo crecer una planta para que le diera sombra durante el día. Y Jonás se alegró por ello. Pero luego vino Dios y le secó la plantita. Eso fue en un día. Cuando Jonás se despierta el otro día, se pone triste porque le había pasado eso. Entonces Dios, en su inmensa sabiduría, le dice: tú te molestas porque algo que fue tan breve como una planta que nació en un día y murió en el otro, se marchita. Sin embargo, yo, que me arrepiento de los pecados que cometieron esa gente y soy misericordioso con ellos, entonces eso no lo entiendes. Tenemos que también aprender que a veces Dios nos manda a hacer unas cosas y nosotros no las entendemos, o los resultados no son los que nosotros esperábamos. Tenemos que aprender también que lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos manda hacer. No podemos alar el carretón para el lado de nosotros, porque entonces nos perdemos en ese proceso sinodal. Y ese es uno de los errores que nosotros cometemos en nuestra vida de cristianos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando alguien que está al lado tiene una idea, como no se me ocurrió a mí, entonces comienzan las divisiones. Comienza esa lucha, ¿verdad? Porque el ego, que es parte de la humanidad de nosotros, es muy fuerte. El egocentrismo. Y detrás de ese ego puede venir disfrazado un poco de soberbia. Y nos van atrapando, el enemigo nos va atrapando en esa red que pone en nosotros, esa red de pequeñas trampas que nos van llevando a algo mayor. Cuando nos venimos a dar cuenta, estamos alejados por completo del hermano que se supone que camine junto a mí, porque si somos iglesia sinodal, tenemos que ir en una misma dirección. Si somos una iglesia sinodal, tenemos que escuchar la única palabra, que es la palabra que viene de Dios. Cualquier palabra que venga de alguien que indique que va a haber división, esa palabra no viene de Dios. Así que en este momento, culminando, ¿verdad?, con esta reflexión sobre el discernimiento personal, vamos a ver cómo nosotros en nuestras vidas vamos arreglando nuestras situaciones, nuestros comportamientos, a veces nuestro temperamento, que me impide a mí a caminar junto a mi hermano. Estamos ya cerca de la Semana Santa, nos queda una semana más de noche de reflexión, y yo creo que sería bueno que nosotros vayamos pensando a ver si hay algo que yo pueda cambiar en estas 2 semanas que me quedan y ofrecérselas al Señor como un bonito sacrificio, como un acto de amor. Pero no es ofrecérselo a Él para que Él nada más lo vea, sino que mis hermanos vean que en mí
ha habido un cambio, que en mí ha habido un encuentro con Dios, que yo lo he escuchado y que Él me está diciendo lo que debo de hacer, que paso por un proceso de discernimiento y hay una verdadera conversión en mi vida. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor, guardaré mi puesto en su senda, sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré, dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán, por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Continuando con el proceso de discernimiento, ahora vamos a reflexionar sobre el discernimiento comunitario y volvemos a coger el ejemplo del pueblo de Nínive. Cuando Jonás fue a Nínive, comenzó 3 días, un pueblo de muchos habitantes, un pueblo grande, una ciudad grande. El pueblo tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo? A través del profeta que él mandó. El pueblo escuchó a Dios y el pueblo tuvo un proceso de discernimiento y de conversión, porque dijeron, vamos a arrepentirnos para ver si Dios perdona.